¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré que actualmente está generando preocupación en autoridades sanitarias? Porque se hace y se hizo al parecer una correlación entre los casos de este síndrome ya registrados y detectados oficialmente, y la comparación que se hace es la relación que existe con cuadros de Zika, porque al parecer la confirmación de estos casos vino asociado a la aparición de cuadros febriles y allí se hace esta hilación. Asimismo, este síndrome está causando estragos en países de Centroamérica, donde existe epidemia de Zika ¿Pero actualmente. y qué es esto, Cindy? Y es un síndrome bastante agresivo, es un síndrome neurológico que causa parálisis. Actualmente en nuestro país 23 personas están padeciendo la enfermedad, mientras que el promedio por año que registramos es de 32 pacientes, y esto es lo que está llamando la atención de las autoridades sanitarias. Ellos cuentan que de estas 23 personas, 13 presentaron cuadros virales. Los expertos asocian este inusual incremento en la circulación de Zika en el país. La doctora Águeda Cabello, de Vigilancia de la Salud, explicó que uno de los pacientes había padecido dengue y otro chikungunya. Agregó que este síndrome produce parálisis motora ascendente, es decir, empieza por los pies y va subiendo hasta los brazos, puede en un momento comprometer los pulmones e inclusive producir problemas respiratorios, incluso fatales. Este año se detectó un caso confirmado de Zika, recordemos, en la ciudad de Luque, y el año pasado se registraron 6 casos en Amambay. Lo que llamó la atención de las autoridades sanitarias y por qué estiman ellos que esto está directamente relacionado con casos de Zika es porque con respecto al dengue ya se tiene por lo menos una década de la presencia del virus en nuestro país y no hubo esta correlación. Sin embargo, ahora que aparece el virus del Zika y es activo en nuestro país, ya llegamos al 71% de los casos de Guillain-Barré, de lo que sería o hubiese sido en todo el año. Estamos al mes de abril, que es el cuarto mes del año, y ya se alcanza el 71% del registro histórico de Guillain-Barré en Paraguay. El tema también es que el Zika hay que detectarlo de forma temprana, porque el virus permanece en el organismo hasta 5 días de haberse presentado los síntomas. Y en tanto, luego de tener este virus en el organismo, los síntomas de Guillain-Barré suelen aparecer, según los expertos, entre 1 a 2 semanas, inclusive hasta un mes después de haber tenido Zika u otra enfermedad infecciosa viral. ¿Y por qué hay preocupación y por qué se enciende de alguna manera el pánico? Es porque este síndrome y sus manifestaciones, que como bien decías, Cintia, genera parálisis, pueden prolongarse por un periodo de hasta 6 meses, decían algunos especialistas. Es decir, una persona que es afectada por este síndrome podría quedar inhabilitada, por ejemplo, para trabajar por ese periodo. Completamente, eso es lo que está causando realmente mucha preocupación y alarma en países de Centroamérica, afecta tanto a niños como a adultos, y tengo entendido, según indican los expertos, los médicos, que estos síntomas de Guillain-Barré deben detectarse a tiempo como para tener un tratamiento efectivo. De lo contrario puede ser mortal. Claro, y empieza, según dijeron, con pequeños hormigueos en las extremidades y posteriormente ya se tiene el problema de movilidad, incluso algunos pierden el equilibrio, que ya son manifestaciones un tanto más acentuadas de lo que es este síndrome, y posteriormente uno ya queda postrado. Así mismo, el síndrome autoinmune que bueno, va degenerándose en el tiempo, va agudizándose y causando estos síntomas bastante alarmantes. Y precisamente sobre este tema, llegamos hasta una persona que padeció de este síndrome en el año 2006 y cuenta en primera persona lo que representa esta situación. Se fueron a visitarme y escuché la conversación. Lo que más me preocupó fue lo siguiente, de que yo tengo todavía la silla de ruedas de mamá, pues yo puedo traer acá. Quiere decir, más o menos entendía lo que pasaba, yo iba a salir de ahí en silla de ruedas. Efectivamente, salí en silla de ruedas y estuve 3 meses en silla de ruedas. Jamás en mi vida se me cruzó que alguna vez tenía que estar 1 segundo o 1 minuto en silla de ruedas. Esta es una de las secuelas de la enfermedad neuronal Guillain-Barré y que actualmente está relacionada con el virus del Zika.
A Roberto Ríos le tocó vivir esta enfermedad en carne propia en el 2006, cuando en el país poco y nada se sabía sobre este problema. Empecé ya a tener problemas respiratorios, empecé a bajar ya considerablemente de peso, de 85 a 90 kilos, ya estábamos ya por los 70, 65, ya me estaba convirtiendo, la gente que me veía como una defensa humano. Yo ya estaba totalmente postrado en la cama, estaba con tubo de oxígeno, estaba entrando en alucinaciones, a veces le conocía a las personas, a veces no, tenía un decaimiento y así sucesivamente. Un mes debió estar internado en el Hospital Español, mientras se suministraban las 9 vacunas que costaban 2 millones de guaraníes cada una. Pero el verdadero problema se registró durante el periodo de recuperación. Fue mortal el dolor que tenía en la pierna cuando volví a bajar el pie en el piso. Era totalmente electrificado, estaba la palma del pie, totalmente electrificado. Yo no tenía la certeza de que yo iba a caminar otra vez cuando salí del sanatorio. Salí en silla de rueda, vine en silla de rueda. Permanentemente se me trasladaba en la ambulancia del seguro para hacerme el estudio el estudio en Godas Thompson. Y tiene que ser persona especializada, la persona que te baja y te alza en la ambulancia, porque yo vivía en un departamentito que no tenía ascensor. Entonces en camilla en silla de ruedas tenían que bajarte y posteriormente trasladarte en la camilla. Ríos afirma que se ha recuperado en un 100% y no presenta secuelas de la enfermedad. Pero no se puede decir lo mismo de otras personas que también padecieron Guillain-Barré. Algunas de ellas quedaron parapléjicas, mientras que otras lamentablemente fallecieron.